pregunta, lo podemos resolver ahorita que hay tiempo. Sí, López Pacheco levantó la mano, ¿qué manda? Hola, Lida, buenas noches. Perdone, tengo una consulta con el laboratorio del ISR. Ujú. Yo tengo la duda si hay que responderlo conforme a la ley de actualización tributaria o conforme el 38-92. No, lo que pasa es que lo tiene que resolver con la ley de actualización tributaria porque esa ley cambió por completo. Es Entonces, que la fíjese otra que ley estaba está... revisando las preguntas, pero esas están basadas en el 38-92 No, porque compré las leyes. no están basadas en esa, están para poderlas contestar. Es que tengo duda porque una pregunta habla sobre el régimen optativo, pero eso lo decía la ley anterior. Entonces no Bueno, sé si el pero régimen entonces, optativo o ahora es el régimen opcional. Entonces lo que me genera duda. exactamente, ese es el opcional, ese es ahora, pero sí están resueltas con la ley de actualización tributaria, que es la ley del impuesto sobre la renta vigente. Ah, ok, está bien. Entonces muchas gracias, licenciada. No, no se preocupe, no tenga pena. Si ustedes revisaron, ya viene nuestro segundo examen parcial, que está a fin de mes. Yo les voy a dar una fecha para que ya terminen los laboratorios para que puedan mandárnoslos. Los que participaron en las dos conferencias tienen 3 puntos adicionales en esta parte de las leyes. El que solo participó en una solamente tiene 1.5 puntos. Así que estoy para servirles. ¿No tienen alguna otra duda, alguna pregunta? Sí, Marta, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Solo una consulta. ¿Los Sí. laboratorios se le van a entregar todos los que hemos hecho desde primer parcial hasta la fecha o específicos unos? ¿Cómo así? No, no le entendí. Y le vamos a entregar todos los laboratorios desde el primero que nos dejó Sí. hasta el último que nos acaba de dar. Lo que pasa es que si usted se recuerda, yo les dije que los laboratorios iban a ser evaluados hasta el segundo examen parcial. Sí, cierto. Entonces, son los 7 laboratorios, 1 punto cada uno, y los puntos adicionales por las conferencias en las que participaron. Ah, ok. Está bien, licenciada. Ujú. Muchas gracias. No se preocupe. Vamos a esperar un momentito y ya comenzamos. Bueno, si no tienen ninguna duda ni ninguna pregunta, vamos a comenzar hoy el punto número 7. El punto número 7 se llama determinación tributaria. Permítanme que quiero ver. Ahí está. Miran si son tan amables. Sí, licenciada. Sí, Sí se, licenciada, se ve. sí se mira. Venga, María. Ujú. Sí, no, ellos juramentan titulares y suplentes. Ah, yo sí lo llevo. Yo no voy. ¿Y de qué me voy a nombrar? Solo llegamos a que
llegamos a firmar el acta, primero queremos saber si somos estudiantes, queremos. Así es, porque ahorita todo puede pasar. Voy a dar clases, Dios ahí lo llamo, Dios. Bueno, entonces vamos a hablar hoy del punto número 7. En el punto número 7 lo que nos corresponde ahora lo que nos corresponde ahora es ver el tema de la determinación del tributo. En la determinación del tributo, nosotros lo que vamos a ver es la definición, las características, las clases de determinación tributaria y el análisis del proceso de determinación, que es bien importante. Permítanme que quiero ver si aquí esto no cambia. Solo permítanme. Permítanme porque no cambia esto. Permítanme, vamos a ver aquí. ¿Miran ahí? Si son tan amables, no miran. No se mira. Está cargando ahorita, licenciado. Vamos a esperar aquí a ver si carga. Está compartiendo toda la pantalla, licenciada, por eso es que aparece repetido todo. Sí. Comparten la pantalla en varios. Espérenme, vamos a quitar esto, vamos a dejar de presentar, vamos a probar nuevamente. Vamos a ver si logramos verlo, vamos a ver. Si no tenemos el mismísimo problema. No, se distorsiona todo. Bueno. Entonces no van a poder No se le escucha, licenciada. No se escucha, licenciada. No tiene audio. Tiene desconectado su Tiene audio. apagado el audio. Tiene desconectado su audio. Sí, pero miran ustedes. No Miramos. se mira. No se mira más. Ahorita solo se mira su imagen. Vamos a volver a ver aquí. Permítanme, vamos a ver si se puede. Vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí otra vez la exposición. Permítanme. Vamos a ver aquí. Permítanme un momentito solo.
La presentación sí se mira ahorita, licenciada. Permítame un... ¿Miran ahí? Sí, licenciada. Sí. Sí se mira. Bueno, entonces permítanme, solo voy a ir a la página que me quedé. Un momentito. Permítanme un momentito, no se me vayan a aburrir. Bueno, ya estamos casi llegando. Ya vamos llegando. No se me desesperen. Ya los mareé. Tome su tiempo. Sí, ya ahorita. Bueno, entonces yo les decía que vamos a hablar hoy del punto número 7, que es la determinación tributaria. Ay, no, todavía no. Aquí está. Vamos a hablar del tema, la determinación tributaria. ¿Qué vamos a ver de la determinación tributaria? Vamos a ver su definición, sus características, clase de determinación tributaria y análisis del código tributario en el proceso de la determinación tributaria. En este tema, tal como dice esta lámina, son diversas las definiciones que se han dado entre los doctrinarios especializados en el tema. Y tenemos muchas definiciones. Bueno, en primer lugar tenemos a Héctor Villegas. Héctor Villegas es un libro que nosotros hemos estado consultando. ¿Y qué nos dice Héctor Villegas? Dice que es el conjunto o conjunto de actos que están dirigidos a precisar en cada caso particular si hay deuda tributaria, en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo y cuál es el importe de la deuda. Entonces, sí quiero que ustedes se fijen en esos tres elementos, que es un acto o un conjunto de actos. Luego, de ahí vamos a determinar si hay una deuda tributaria. Luego vamos a determinar quién es el obligado a pagar el tributo. Y ahí es donde entra en interacción el sujeto pasivo. Y cuando ya hemos
examinado todo esto, lo que vamos a saber lógicamente es cuál es el importe de la deuda. Tenemos otra definición. La otra definición es de Sergio de la Garza. ¿Qué dice Sergio de la Garza? Él dice que es el acto del sujeto pasivo que reconoce que se ha realizado un hecho generador que le es imputable a uno o a varios sujetos. A uno o varios sujetos pasivos. Y en ambos casos, por el que se liquida y cuantifica el adeudo en dinero, una vez valorizada y aplicada la tasa ordenada por la ley. Eso quiere decir que aquí lo que vamos nosotros a establecer es si el contenido de la ley, ese hecho generador que esté en la ley, le es imputable a uno o a varios sujetos pasivos. Y cuando nosotros ya tengamos establecido esto, saber que se liquida y cuantifica el adeudo en dinero, una vez valorizada y ordenada la tasa aplicada por la ley. Y esto, lógicamente, es importantísimo. Luego concluimos de que cuando hablamos de determinación tributaria, lo que nosotros buscamos es establecer en qué momento la deuda tributaria se convierte en dinero efectivo. Cuantificar la obligación en declarar la inexistencia de la obligación tributaria. ¿Esto en dónde está? Esto está en el artículo 103 de nuestro Código Tributario. ¿Qué dice el artículo 103? El artículo 103 dice que la determinación de la obligación tributaria es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, según corresponda, conforme a la ley, o ambos coordinadamente, declaran la existencia de la obligación tributaria. Calculan la base imponible y su cuantía, o bien declaran la inexistencia, la exención o la exigibilidad de la misma. Y esto es importantísimo, que sepan claro que esta figura está en el artículo 103. Ahora, ¿cuáles son las características? No sé si ustedes tienen alguna duda o podemos pasar. Entonces, lo que sí quiero bien claro es que tengan clarísimo esto. O sea, que aquí vamos a saber quién es el que debe de pagar el impuesto. Vamos a aplicar la ley, vamos a ver si ese hecho generador que contiene la ley se aplica a determinada persona y vamos a ver la existencia de la obligación tributaria, vamos a calcular la base imponible y su cuantía, o bien vamos a declarar la inexistencia, la exención o la inexigibilidad de la misma. ¿Cuáles son las características? En primer lugar, la primera característica es si es un acto o conjunto de actos. Y Héctor Villegas, dice que la determinación puede ser un acto singular que puede emanar del obligado o de la administración. Y él cita el ejemplo y dice, se da en los tributos fijos, en donde la tarea es constatar el hecho imponible. Una vez constatado, se debe de calificar
Y luego de calificado, será posible identificar la cantidad a ingresar señalada por la ley. Entonces, tenemos que tener bien claro que una característica de la determinación tributaria es el acto o conjunto de actos. Pero si por el contrario está constituida por un conjunto de actos, aquí se necesitará un trabajo un poquito más fuerte. ¿Y cuál es ese trabajo? Una serie de actos mediante las cuales se identificará, permítanme un momentito. Bueno, entonces, como les decía, entonces necesitará de una serie de actos mediante los cuales se identificarán hechos imponibles. Pues aquí no será uno solo, sino son varios. Y por medio de una división mediante una aplicación alícuota, debemos de contar con el importe correspondiente. Y aquí es muy importante, y esto sí quiero que le pongan mucha atención, porque hay que hacer énfasis que en cada caso particular sabemos de antemano que la norma a aplicar tiene dos partes y esas partes son bien diferenciadas. Primero, la enunciación de un supuesto hipotético. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién nos da a nosotros el hecho hipotético? ¿Dónde está el hecho hipotético? Díganme, ¿dónde creen que para la determinación está el hecho hipotético? En la misma ley. Exactamente, en la misma ley. La ley no tiene nombre, no dice a quién va dirigido, sino lo que está enunciando es un supuesto hipotético, que es estas dos partes bien diferenciadas. Ahora, en el segundo lugar, ¿qué tenemos? Un mandato de pago. Consecuentemente al acaecimiento fáctico del supuesto. Entonces, lógicamente, cuando nosotros lo que tenemos que ver es si lo contenido en la ley se relaciona con el sujeto pasivo. Y si se relaciona con el sujeto pasivo, hay un mandato de pago consecuente al acaecimiento fáctico del supuesto. Y esto nos llega a la conclusión de que la determinación tributaria es insustituible y de ineludible cumplimiento. Porque si la persona no cumple con esa determinación tributaria y paga, está incumpliendo con su obligación. Luego tenemos que determinar si hay una deuda tributaria. ¿Y cómo es que nosotros vamos a determinar si hay una deuda tributaria? Revisando la ley y viendo si el hecho hipotético alcanza a una persona. Estamos ante una hipótesis legislativamente plasmada. ¿Y cuál es esa hipótesis legislativamente plasmada? El contenido de la ley. Y luego tenemos que ver esa circunstancia fáctica sucedida. Tenemos que saber si la acción del sujeto pasivo paga o no paga el impuesto. Entonces aquí surge la duda de si se debe para responder. Si lógicamente debo, porque tengo una obligación tributaria, tengo que cumplir con la deuda. Para eso es necesario cerciorarme que el acontecimiento fenoménico, la acción del sujeto pasivo, encuadró exactamente en la hipótesis. Comprobar esto puede resultar sencillo. Por ejemplo, establecer si un comerciante vendió una mercancía y por ese hecho debe tributar un porcentaje del valor de la misma. Por el contrario,
resulta difícil verificar si una empresa obtuvo beneficios que la tornen en contribuyente del impuesto sobre la renta, o si por el contrario, no solo hubo utilidades, sino pérdidas. Entonces, ahí será necesario establecer que aquel hecho o situación se adecuó a la hipótesis, llegó al destinatario legal que la ley contiene. No, y también tenemos que ver si no está eximido del pago de tributos por alguna circunstancia que está preestablecida en la ley, o se ha producido una causa extintiva de la obligación. Todo eso lo tenemos que revisar. Y aquí nos tenemos que hacer nosotros la pregunta, ¿quién es el obligado? Y ese asunto también es de trascendental importancia. Se debe dilucidar el determinador, atento a la innegable realidad legislativa actual, de que no siempre el realizador del hecho imponible o destinador legal del tributo es aquel quien el legislador lo coloca en el polo negativo de la relación jurídica tributaria como sujeto pasivo, siendo este último el único vinculado obligacional ante el fisco. Tenemos que saber si es cierto que la obligación tributaria es siempre personal. Tenemos que saber quién es el que debe. Y esto forzosamente debe de trasladarse o transformarse en alguien que debe. El importe de la deuda. El importe de la deuda. Este es el resultado final del proceso, llamado por muchos especialistas con el nombre de liquidación. Si alguien debe, es necesario dar contenido patrimonial a lo que se adeuda. Por eso la mayoría de tratadistas estudiosos de esta materia coinciden en afirmar que el procedimiento puede considerarse por concluido cuando podemos afirmar que alguien debe cierta cantidad de dinero. La naturaleza jurídica de la determinación tributaria ha sido tratada y resumida en dos teorías. La primera se llama teoría del acto o efecto declarativo. Y la segunda, teoría del acto o efecto constitutivo. ¿Qué quiere decir esto de la teoría del acto o efecto declarativo? La deuda imponible tiene lugar al acontecer la circunstancia de hecho que según la norma jurídica origina el nacimiento del tributo. Aquí no se requiere ninguna manifestación de la administración, sino que la persona, sabiendo que debe el impuesto, tiene que ir a cancelar. También tenemos una teoría del acto o efecto constitutivo. No es suficiente que se cumplan las circunstancias del hecho previstas en la ley como determinantes del tributo, sino que es necesario que un acto expreso de parte de la administración tributaria. Este acto expreso tiene que declarar el acto y señalará el monto. La ley establece en forma objetiva y general los presupuestos de hecho, de cuya producción deriva la sujeción del tributo. Si ustedes se dan cuenta, la ley no tiene nombres, porque es objetiva y general. Pero uno sabe si el contenido de la ley lo alcanza o no, y si uno está obligado al pago del impuesto. Ese mandato indeterminado de la ley tiene su secuencia en una operación posterior, mediante la cual la norma contenida en la ley particulariza, se adapta a la situación real de cada persona en particular. ¿Para qué? Para que pueda
hallarse incluida en los presupuestos fácticos previstos en la ley. O sea que la situación objetiva contemplada por la ley se concreta y se exterioriza. ¿En cómo se exterioriza? En cada caso particular. Ahora vamos a ver las clases que hay de la determinación tributaria. Algunos tratadistas le llaman procedimientos, otros le llaman formas, pero la forma más generalizada de llamarle es clase. ¿Y qué señala Giuliani von Rusch? Que la determinación tributaria puede ser verificada mediante 3 clásicas fórmulas. Una es que la determine solo el sujeto pasivo. Otra, que sea de oficio por la administración tributaria. Y otra, que sea una determinación mixta. ¿Cuándo se da? Por el sujeto pasivo. Esto se da cuando el acto o conjunto de actos se realiza íntegramente por el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, de manera que la facultad revisora de la autoridad tributaria pueda ser ejercida. Esta determinación se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que deberá presentar el contribuyente o el responsable. Y que tiene un carácter de norma general. Y aquí es muy importante lo que dice Héctor Villegas, y él dice, y se da porque en nuestra ley tributaria la determinación de oficio es subsidiaria de la declaración jurada. La determinación tributaria efectuada por el sujeto pasivo es definitiva y lógicamente lo responsabiliza por sus constancias sin perjuicio de su verificación y eventual rectificación por parte de la administración. Toda la determinación que haga el sujeto pasivo va a ser verificada, eventualmente rectificada por la administración tributaria, porque aquí sí se da la revisión por parte de la administración tributaria, porque lógicamente si ellos no la están haciendo, entonces si no la están haciendo, ¿qué se necesita? Que haya alguien que la verifique, la rectifique, y esa lógicamente solo la puede ser la administración. Esta es la declaración hecha por el sujeto pasivo. Y lógicamente, si lo hace el sujeto pasivo, eso lo hace responsable por sus constancias, por las constancias que el sujeto pasivo presenta, sin perjuicio de su verificación y eventual rectificación por parte de la administración. ¿Y cuál es el ejemplo? El impuesto de timbres fiscales y papel especial de protocolo, que como lo dice Giuliani von Rusch, es una acción espontánea del contribuyente mediante el uso de máquinas timbradoras o estampillas, o depósito bancario con o sin declaración jurada. ¿Qué pasa lógicamente si ustedes como notarios, cuando hacen una escritura de compraventa, no ponen el valor fiscal de los timbres? Bueno, pues van a ser objeto de una verificación por parte de la administración tributaria. Si hay error, lo van a rectificar por parte de la administración. De oficio por la administración. Esa ya terminó la que hace la administración y vamos a ir a la otra clase. Esta clase es de oficio por la administración tributaria. ¿Quién la practica? La practica la propia administración tributaria. ¿Y por qué? Porque así está ordenado en la ley o en ciertas situaciones previstas en leyes reglamentarias y por cualquier otra circunstancia. Y aquí hay varias entre las que se encuentran. Primero, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria no presenta la declaración jurada correspondiente.
En los casos que está obligado de hacerlo, o cuando en los casos de determinación mixta, el sujeto pasivo no aporta los datos que le pide el fisco para concretar el importe del tributo. O sea, no lo hizo la administración, no lo hizo el contribuyente, se lo va a hacer la administración tributaria. ¿Por qué? Porque incumplió con la presentación de las declaraciones juradas. También cuando la declaración jurada presentada por el sujeto pasivo es impugnada. ¿Y por qué es impugnada? Por circunstancias inherentes a los actos mismos, como por ejemplo, errores de cualquier tipo de datos aportados, como omisiones o inexactitudes intencionales o no, o por defectos o carencia de elementos de verificación, como por ejemplo, la falta de los libros, documentos o que estos fueran presentados, pero la administración no les da la validez que merecen. En otras palabras, y eso quiero que lo sepan claro, la determinación por el sujeto pasivo la hace el sujeto pasivo y está sujeta a verificación y a rectificación por parte de la administración. Pero la que realiza de oficio la administración tributaria, es a ella a quien le corresponde fijar el monto de la cantidad que se debe de pagar a favor de la administración fiscal. Ejemplo, impuesto sobre inmuebles, impuesto de circulación de vehículos. En esta clase de determinación se comprueba el hecho imponible como la cuantificación de la deuda tributaria. Y esta se divide en dos variables. Y estas son sobre base cierta. Y esta es cuando la administración tributaria tiene elementos necesarios para conocer en forma directa y con certeza la existencia de la obligación tributaria sustancial. Como la dimensión pecuniaria de tal obligación. Es cuando la administración conoce con certeza el hecho y los valores imponibles. Ahora, los elementos informativos, ¿cómo le llegan a la administración tributaria? Le pueden llegar por medio del propio deudor o del responsable. Y esto le llega convertido en declaración jurada. Luego, de terceros, una simple información. O por acción directa de la administración tributaria, cuando investiga o fiscaliza. Pero de cualquier medio le llega. Y eso le permite hacer la determinación de oficio. El caso que más se da corresponde a declaraciones del sujeto pasivo, impugnadas por la administración tributaria, la cual origina rectificación o ajuste, entre cuyas clases se encuentran errores de cálculo, que son errores numéricos, en el que puede incurrir el particular. También el particular puede omitir datos, pero que la administración puede conocer por otro lado. Puede haber inexactitud, puede haber falsedad o puede haber error de los elementos consignados en la declaración. Puede haber una errónea aplicación de normas fiscales. Esto es cuando todos los datos son inobjetables en su expresión numérica, pero el deudor ha incurrido en error de concepto o los ha computado indebidamente. Por ejemplo, se han efectuado deducciones improcedentes, se ha considerado como no imponible lo que era gravable, por ejemplo, impuesto a timbres fiscales y papel especial de protocolo. Esto se da mucho en las tasas judiciales y en las contribuciones por mejoras. Otro autor dice que la administración tributaria dispone de antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, tanto en su efectividad como en su magnitud económica, y esto se conoce
Esto es que conoce el hecho y los valores imponibles. Por ejemplo, son aquellos en los cuales las declaraciones juradas las presenta el sujeto pasivo y son impugnadas por errores en los cálculos numéricos o en aplicación de la ley, pero los datos son correctos. Ahora, sobre la base presunta. Aquí a la administración no le es posible obtener antecedentes indispensables para la determinación, pero realiza la misma a través de presunciones e indicios. No puede fijar con certeza el crédito fiscal por no tener a la vista los datos utilizados o los documentos en que se apoya tal determinación. La declaración presunta se da en los casos siguientes. Si el contribuyente no lleva libros, ni posee elementos de contabilidad o estos son deficientes. Si la administración tributaria procuró obtener elementos de prueba y libros de contabilidad y no los obtuvo. Si el contribuyente niega sistemáticamente los datos sobre el giro comercial de su negocio y los antecedentes suministrados carecen de valor probatorio. Y si el contribuyente no cumple con el deber de colaboración, lo cual imposibilita su verificación. Y muchas veces, aunque el contribuyente lleve libros, sí hay motivos razonables para el reajuste de la declaración o determinación tributaria. Ahora, ¿cuál es la mixta? En la mixta, una parte la realiza el sujeto pasivo y otra parte la administración. Por eso es que se le llaman mixta, porque los dos intervienen. Este tipo de determinación la efectúa la administración, pero con la cooperación del sujeto pasivo. El sujeto pasivo, ¿con qué colabora? Aportando datos que le solicite el fisco. Pero quien fija el importe a pagar es el órgano fiscal y no el sujeto pasivo. Pocos son los casos que la determinación se efectúa mediante la participación de los sujetos de la administración tributaria. En esta clase de determinación tributaria participan coordinadamente el fisco y el contribuyente. Por ejemplo, impuesto de herencia, legados y donaciones. Recuerden ustedes que nosotros siempre le presentamos inventarios a la administración tributaria y en base a esos inventarios que le presentamos, a ese expediente administrativo que le presentamos, ellos van a hacer la determinación. Luego, el impuesto al valor agregado, el impuesto único sobre inmuebles, cuando se dio la figura que entró en aplicación esta ley y se dio el autoavalúo. Aquí se da cuando el contribuyente hace saber al fisco circunstancias susceptibles de imposición y el fisco practica la liquidación correspondiente. Esta figura está contenida en nuestra ley. ¿Cuál es esa ley? Es el artículo 104 del Código Tributario. Determinada la obligación tributaria, el contribuyente o responsable deberá cumplirla sin necesidad de requerimiento por parte de la administración. ¿Cuál es el propósito y el objeto de la determinación tributaria? Entonces, ¿cuál es el propósito y objeto de la determinación tributaria? Fijar el crédito tributario en una suma cierta, concreta y absolutamente precisa, que posibilite su requerimiento de pago por parte de la autoridad fiscal al sujeto pasivo. Este es el tema de la determinación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ya se durmieron? ¿Están por ahí?
De momento todo Sí, ahora bastante estamos claro, Lilda. aquí, seguimos, licenciada, Bueno, pero está claro todo. está claro. Vamos a comenzar, no lo vamos a terminar, pero lo vamos a comenzar. Hoy nos vamos a trasladar, como quien dice, al mundo penal. Aquí, si ustedes se recuerdan, es donde el sujeto pasivo se invierte. Porque cuando no se paga el impuesto, porque se comete un delito, quien sufre es el Estado. Entonces aquí el sujeto activo ya no es el Estado, sino es el contribuyente, es en donde se invierte. O sea, esto lo vamos a ver desde el foco del derecho penal. Vamos a ver hoy el tema del ilícito tributario, vamos a ver su definición, vamos a ver infracciones y delitos, vamos a ver sanciones, vamos a ver cuáles son los elementos del ilícito tributario y la forma de extinción del ilícito. El estudio de este tema ha dado lugar a grandes discusiones y la discusión se ha centrado si esto debe de ser una rama del derecho penal o debe de seguir incluido en el derecho tributario. Hay algunos que consideran que debería de ser una parte especial del derecho penal, agregando que el derecho penal no le pone mucha atención a delitos fiscales, pero yo creo que esto ha cambiado. Nosotros vemos, por ejemplo, que al empoderarse la Superintendencia de Administración Tributaria, salen a la luz muchos delitos fiscales que antes no los mirábamos, pero que ahora poco a poco van saliendo. Por el contrario, la mayor parte de los tratadistas de derecho fiscal, derecho financiero y derecho tributario sí incluyen el aspecto penal fiscal. Ahora, ¿qué es un hecho ilícito? ¿Qué es un ilícito tributario? Es una norma contraria a la prescrita por una norma jurídica, o lo que es lo mismo, a la conducta prohibida por dicha norma. Es cuando yo hago lo contrario que está contenido en una ley, pero cuando hago lo contrario puede hacer que en el camino cometa delitos. Lógicamente, si cometo solo una infracción, es la propia administración tributaria la que a mí me va a imponer una multa. Pero si para hacer eso yo cometo un delito, la situación es completamente diferente. En materia tributaria, el ilícito se produce en el momento en que el sujeto pasivo de la relación jurídica no cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o formales que tiene a su cargo, por lo que su acción u omisión concretiza la aplicación de una sanción prevista en la ley, al considerarse como una conducta ilícita. El ilícito se puede tipificar como una infracción o como un delito o falta. ¿Qué es una infracción? Es toda acción u omisión que importa violando un mandato tributario. El incumplimiento de una obligación se puede calificar como infracción o como delito. Naturalmente, si yo incumplo con la obligación y dejo solamente de pagar el impuesto, la administración me pone una infracción. Pero si para no pagar el impuesto yo cometo el delito de falso testimonio o de perjurio, ya estoy en el campo del derecho penal. Y la administración tributaria tiene que denunciar el hecho para que el Ministerio Público haga la investigación correspondiente. La doctrina y en nuestra ley vigente al ilícito tributario se le llama infracción tributaria. Ustedes no van a encontrar en el Código Tributario algo como ilícito tributario porque la doctrina y nuestra ley vigente
la llama infracción tributaria. Y esto está contenido en el artículo 69 del Código Tributario. ¿Qué dice? Es toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias. De normas tributarias de índole sustancial o formal. Eso es, y la ley dice, toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción, que sancionará la administración en tanto no constituya delito o falta, sancionados conforme a la legislación penal. Aquí nosotros traemos a colación una definición de López Valverde. ¿Qué dice López Valverde? Que es todo acto u omisión de un particular que trae como consecuencia dejar de hacer lo que la ley fiscal ordena o efectuar lo que la misma prohíbe. Esto quiere decir que es toda conducta contraria a norma jurídica tributaria. Toda obligación impuesta por una ley debe de estar provista de una sanción o una pena en caso de incumplimiento. Naturaleza jurídica del ilícito tributario o de, ¿cómo les dije que se llamaba? O de la infracción tributaria. Para Héctor Villegas, la infracción tributaria es la violación de normas jurídicas que establecen obligaciones tributarias sustanciales y formales. Vamos a ver en la naturaleza jurídica la primera posición. ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera posición? Said de Buján, Alberto Hensel y Diro Harachi. ¿Qué dicen ellos? Miren lo subrayado en rojo, porque es importante que le pongan atención a esto. Dice, la infracción tributaria no se diferencia ontológicamente del derecho penal común. Y ellos dicen que hay identidad entre ambos. Vamos a ver la siguiente posición que la encabeza Andreossi, Bielsa, Lubari, Goldschmidt y Álvarez Gendín. ¿Qué dicen ellos? Que la infracción sí se distingue ontológicamente del derecho penal, porque dado que sostiene una diferencia sustancial que existe entre delito y contravención. Y por otro señalan que la infracción tributaria es convencional y no delictual. El ilícito tributario o la obligación tributaria puede producirse a través de acción y omisión. De la misma manera como se produce el delito. Y lo concurre el dolo y la culpa, que son los mismos elementos que nosotros vimos adecuadamente. Infracciones que pueden ser sancionadas por la administración tributaria. Si la administración llega a establecer que dicha infracción constituye un delito o una falta, debe propiciar el inicio de una persecución penal, con el objeto de lograr una sanción de las contenidas en el Código Penal. Miren ustedes, por ejemplo, imagínense esto, que la administración tributaria comienza una fiscalización. Y en la fiscalización determina que no se pagó ciertos impuestos, pero para no pagarlos se presentaron declaraciones falsas. ¿Qué hace la administración tributaria? En ese momento presenta la denuncia ante el Ministerio Público porque ya no estamos en el campo administrativo. Porque el Ministerio Público tendrá que investigar y determinar si se cometió un delito o una falta, con el objeto de lograr una sanción de las contenidas en el Código Penal. Porque la administración tributaria está obligada a denunciar dicho ilícito penal ante el órgano jurisdiccional competente. Ahora, ¿cómo se clasifican las infracciones tributarias? Pueden ser simples infracciones,
pueden ser infracciones tributarias por omisión e infracciones tributarias por defraudación. Las simples infracciones. Las simples infracciones no ameritan una sanción fuerte porque son impuestas por la administración tributaria. Por ejemplo, presentar declaraciones fuera del tiempo establecido en la ley, emitir facturas o documentos contables sin llenar los requisitos previstos en la ley, el incumplimiento de obligaciones tributarias, incumplimiento de obligaciones de tipo contable, asentar operaciones en los libros fuera del plazo fijado por la administración tributaria, utilizar máquina o caja registradora no autorizada. O sea, la simple infracción son castigadas o son, como les dijera yo, son castigadas o el castigo lo impone la administración tributaria porque son simples, como su nombre lo dice. Ahora, en las infracciones tributarias por omisión, no se sanciona por realizar una acción, sino por el contrario, omitir realizar la misma. Al igual que las simples infracciones, no constituyen delitos ni faltas y son sancionadas por la administración tributaria. ¿Y cuáles son esos ejemplos? Omitir registrarse como contribuyente, omitir el número de identificación tributaria en facturas, declaraciones, pólizas de ingreso y egreso, omitir aviso de cambio de domicilio, omitir retención de tributos, omitir aviso de suspensión de actividades. La sigue imponiendo la administración tributaria. Ahora, las por defraudación son infracciones que se realizan por acción, pero son constitutivas de delito de acuerdo a las leyes penales guatemaltecas. Y aquí está, por ejemplo, el contrabando aduanero, que está contenida en la ley de defraudación y contrabando aduanero, que es el decreto número 58-90. Nos quedaríamos aquí. Les preguntaría si tienen alguna duda o algo que quisieran para que lo resolviéramos de una vez. Buenas noches, licenciada. Solo con una consulta. Para el segundo examen parcial, los temas, bueno, los que se evaluarían es desde el punto 5 hasta el punto 8, ¿verdad? Exactamente, así es. Okay, muchas gracias. Nos va a dejar entrar las leyes, ¿verdad, licenciada? No los voy a dejar entrar las leyes porque las leyes ya las trabajar y las vamos a calificar con los 10 puntos y ahí les vamos a subir realmente no necesitan leyes. O sea que solo va a ser la parte teórica, porque la parte teórica vale 30 y la parte práctica vale 10 puntos. Para tener los 40 del segundo examen parcial. Muy bien, gracias, licenciada. No tenga pena, sí, Giancarlo. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Una consulta. ¿Los laboratorios se entregarían por correo? Sí, por correo. Así es. Okay. Por correo. Sí. ¿En qué fecha? Disculpe. Fíjese que hoy en la noche voy a decidir eso, pero tiene que ser una semana antes de que me envíen, de que tengamos el examen. Enterado. Muchas gracias, licenciada. No se preocupe. Feliz noche, Linda. Pasen feliz noche, gusto en saludarlos. Adiós, Catalino. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Linda. Adiós. Buenas noches, licenciada. Adiós. Que Dios los bendiga, se cuidan, nos vemos. Buenas noches, gracias, Linda.